seguramente vieron esta película. Bienvenidos al show del tiempo. ¿Querés saber si va a llover? Lo tenés que ver a Miguel Flores. El del clima. Así es. Miguel estudió, es un tipo preparado, no la pifió nunca. ¡Ídolo! ¡Vamos, Miguel! ¡Maestro! ¿Serías algo así como el dios de la meteorología? Hoy a la noche y mañana, totalmente despejado. Yo, Miguel Flores, el infalible, lo garantizo. Me desperté con la tormenta y no pude volver a pegar un ojo. ¿Qué tormenta? Como a las 3 de la mañana, se cayó el cielo, mi amor. ¡Miralo, ahí lo tenés! ¿Esto me lo vas a pagar vos, Nabo? No se puede creer. ¿Qué pasó? En su primera semana de estreno, estuvo primera en el top 10 global de Netflix de películas de habla no inglesa con 24 millones de horas vistas. En esos días iniciales, estuvo entre las 10 películas más vistas de la plataforma en 32 países y fue primera en ese listado en Argentina, México, Brasil, España, Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Colombia, Grecia, Taiwán e Israel. Esas impactantes cifras corresponden a Granizo, la comedia argentina que desde que estrenó el 30 de marzo de 2022 no para de romper récords y de alcanzar algo difícil de lograr por cualquier película, que, por el motivo que fuere, se instale en la agenda mediática durante largos días. Mi nombre es Andrés Muney y más allá de las polémicas de rigor que siempre involucran a nuestra tonada, en este episodio vamos a develar cómo ni la tormenta que aguó la reputación de Miguel Flores, ni los rodajes realizados en nuestra provincia más taquilleros y que cruzaron fronteras, fueron casualidad. Bienvenidos a Un Bien Común. Denle clic al botón seguir y activen la campanita para enterarse de los próximos episodios. Comencemos. La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un bien común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba. Tercera temporada, episodio 2. Hacemos cine. Si nos ponemos a revisar el Archivo Cinematográfico Universal, seguramente encontraremos muchas películas filmadas en las ciudades más icónicas del mundo. Nueva York, París, Tokio, Barcelona, Londres, Buenos Aires, Roma o Río, entre muchas otras que podríamos seguir enumerando y que incluso llevan su nombre en el título. Tampoco podemos obviar los grandes rodajes extranjeros que llevaron nuestros paisajes por el mundo. Indiana Jones y el Reino de Calavera de Cristal, con escenas de las cataratas del Iguazú, 7 años en el Tíbet, filmada en Mendoza con Brad Pitt como protagonista, o El Renacido con Leonardo DiCaprio, con un rodaje extremo hecho en Tierra del Fuego. Toda esta enumeración de películas no nos llama la atención y la entendemos como parte de la lógica de la industria que hasta hace no mucho tiempo nos sonaba más lejana, más extranjera que otra cosa. Desde hace unos años a esta parte, en Córdoba comenzamos a ver con más frecuencia pequeños y grandes camiones con equipos y sets completos de filmación, actores y actrices rodando en el interior o en la capital, utilizando como locación nuestro barrio, nuestra calle, nuestro pueblo, nuestra cañada. Muy loco. Corte, muy bien. ¿Corté? Ponemos a primera, por favor. Bien, una más. Vamos a repetir una más. Alerta spoiler. O no que si son cordobeses o vienen seguido a la ciudad, cuando vieron Granizo se tuvieron que aguantar las ganas de comentar: mirá el Panal, como le decimos a la casa de gobierno, mirá la Cañada, como le decimos al arroyo que atraviesa la ciudad, o el Kempes, el estadio mundialista, o Güemes, el barrio bohemio gourmet artesano, o la iglesia de los capuchinos y tantos otros lugares de nuestra capital por los que al menos una vez en nuestra vida hemos caminado. Y fue como que esos espacios comunes nos hicieron parte de la película. Volviendo a lo que les decía al principio, lo de la tormenta de Miguel Flores es sencillo de explicar. Podemos decir que, aunque desde tiempos prehistóricos venimos haciendo esfuerzos por controlar la naturaleza es sabia y no es casualidad. Lo de los rodajes de grandes producciones en Córdoba tiene una explicación más terrenal y tampoco es casualidad. Veamos.
Antonio Pita es el productor ejecutivo de Prisma SRL, una productora audiovisual cordobesa que además de publicidades, realiza series, películas y documentales. Este mexicano, hijo de padres argentino y estadounidense, vive desde hace años en Córdoba y desde esta provincia nos cuenta su experiencia. A mí me ha tocado producir no películas, pero sí comerciales, en otras épocas donde no había ni ley de fomento ni polo audiovisual ni nada, y cuando tenías que hacer trámites complejos, era muy complicado, o sea, era realmente complicado. Mira, este es un buen ejemplo. Nosotros, desde el 2003 al 2003-2004, hicimos muchos servicios de producción para publicidades europeas. O sea, venían productoras europeas a Córdoba a producir sus comerciales. Y nosotros lo recibíamos, lo organizábamos todo, el servicio, la gente, los actores, etcétera, se rodaba. Y era todo tan difícil, o sea, realmente era todo tan difícil, que un día nos dijeron: che, mira, tengo este comercial, pero tiene subte. ¿Vos me podés producir en Buenos Aires? Sí, claro, no hay problema. Armar la producción es igual acá o allá. Y nunca más volvieron a Córdoba. Se quedaron en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era todo más fácil. Porque había un Buenos Aires set en el cual vos ibas y pedías las locaciones, sabías si la locación estaba o no estaba, tenías un canon, estaba todo regulado. Eso en Córdoba existe a partir de que existe el polo audiovisual y que existe una Film Commission. Entonces, ya solo eso te ordena, te ayuda y te estimula, te hace la vida más fácil, entonces poder rodar. Si no, también podía rodar, pero era mucho más difícil. Y cuando la decisión ya no era tuya, o cuando no era 100% tuya, y ya era, no, voy a Buenos Aires. Si prestaron atención a lo que dijo Antonio, en su testimonio hay una clave: el Polo Audiovisual Córdoba. Para conocer un poco más sobre esta institución, fuimos a buscar a Jorge Álvarez, vicepresidente de la Agencia Córdoba Cultura y director del Polo Audiovisual Córdoba, para que nos cuente qué es. O sea, el Polo Audiovisual es el organismo que vende permanentemente a Córdoba afuera para que se venga a producir acá, o que nuestra gente produzca y haga contenidos audiovisuales. Cuando te digo contenidos audiovisuales me refiero a cine, cortos, largos, ficción o documental, contenidos televisivos que pueden ser unitarios o series, animaciones, como hacemos en la Casa de la Animación en Unquillo, videojuegos, donde ha habido una explosión en la producción en estos últimos años. Ahora estamos trabajando con publicidad y hoy estuvimos reunidos acá en la mesa del cine comunitario, donde estamos trabajando con otro formato, cine comunitario. Sigue financiando también. Y sigue financiando. Está bien, pero me imagino que el cine cordobés habrá nacido bastante antes, ¿no? Córdoba hace cine hace 30, 40 años, pero el cine sistemático financiado por el Estado comienza en el 2008, cuando se crea un programa. Yo en esa época era presidente del Inca y yo le ofrecí a los 4 gobernadores de las provincias cinematográficas, por decirlo de alguna manera, me refiero a provincias cinematográficas a las que tenían educación de cine, tenían gente que estaba estudiando cine y que, bueno, esas provincias eran Santa Fe, las provincias históricas donde se hacía cine, que es Santa Fe, Mendoza en menor medida, Córdoba y provincia de Buenos Aires. Yo le ofrecí a esos 4 gobernadores, que estoy hablando del año 2007, 2006, 2007, les ofrecí, pedí una reunión con ellos y les planteaba que el cine era la actividad cultural más industrial. Les explicaba que podés hacer en soledad pintura, escultura, artesanía, música, pero el cine, si no tenés un buen guión, que te lo hace un especialista en guión, pero además no tenés alguien que te arme una producción, alguien que dirija actores, pero que tenga técnicos que hagan sonido, que hagan iluminación, pero además todos esos técnicos y esos actores tienen que dormir, tienen que comer, tienen que trasladarse y demás. La actividad cinematográfica es muy colectiva, Una película chica media, necesita genera unos 87 puestos de trabajo, promedio de una película chica media.
En este punto, la claridad sobre el contexto de la industria en esa época que nos aporta Jorge es vital para entender la decisión del gobernador Juan Schiaretti, quien en su primer mandato en 2007 comenzó a otorgar créditos para el desarrollo audiovisual. Jorge es categórico en sus apreciaciones. La historia no empezó con Granizo. Granizo viene porque nosotros tenemos las condiciones para una producción de esa naturaleza. O sea, Córdoba tiene una particularidad. El hecho de estar en el centro del país aglutina todo tipo de geografía. O sea, nosotros no tenemos el clásico clima del sur, muy frío y casi frío en verano, o el clásico clima del norte. Al estar en el centro es como que tenemos el cruce de climas y de geografía, porque si no tenemos en cuenta el mar de Encenusa, lo único que nos falta es mar, nada más, pero tenemos todas las geografías, tenemos todos los climas. Encima de eso tenemos todos los recursos humanos necesarios y capacitados. Y sí, no todo es Granizo. Recursos Humanos se llama la película en la que por estos días están trabajando Pita y su equipo en Córdoba. Y por eso, antes de seguir, le pedimos a Antonio que nos adelante un poco de qué va esta coproducción con México. Los Recursos Humanos tiene un protagonista mexicano, se llama Pedro de Távira, y una protagonista argentina, que es Juana Viale. Y después hay 4 actores mexicanos más, que son coprotagonistas. Y está Cami Murías, que es cordobesa, que también tiene un rol importante. Y después, bueno, sí, hay muchos roles más que sí los cubrimos todos con cordobeses y cordobesas. Pero es como te digo, es ahí sí una gotita. Por ejemplo, hay 2 roles, el de Carla y el de Mirna, te estoy diciendo los nombres de ficción, que tienen una participación, que tienen diálogos, muchos diálogos, que tienen participaciones interesantes en la película. Y nosotros insistimos mucho ahí, mira, en este sí metamos cordobeses. Fíjate, está Cami Murías, es buenísima, es una gran actriz. Está Nati Barrao, que te va a dar muy bien el rol que estás buscando. Y lo insistimos mucho, hasta que quedaron, y bueno, tan chochos, o sea, la verdad que no se arrepintieron para nada en darnos bola. Y bueno, ahí sí jugás un poco tu carta de socio, porque no es un servicio de producción en donde te dicen y vos haces. En una coproducción vos sos socio, entonces decís, no, para, pero yo también tengo voto, y yo voto por esto. Entonces, tiene un punto de decir, confía en mí. Cuando confían en vos y sale la cosa bien, bueno, a la próxima van a confiar más. Y de nuevo volvemos a la pregunta original. ¿Por qué Córdoba? ¿Qué beneficios especiales ofrece esta provincia? Esto responde Pita. Tenés muchas casas de estudio que te forman buenos estudiantes, buenos profesionales. Siempre, o sea, a ver, hoy necesitamos más. O sea, hoy hay una cantidad de rodaje suficiente como para que digas, me hace falta más gente y no hay. O sea, de hecho, yo tengo ese problema. O sea, ahora tenemos que salir a hacer comerciales y no hay. No hay. O sea, de verdad, no hay. Es realmente un problema. Y eso se da porque tenés muy buena, o sea, tenés muy buena mano de obra, por decirlo de alguna forma. Eso es algo que va de boca en boca y que, nada, empieza a ser reconocido. O sea, los mexicanos que están acá, tan chochos, van a la mar para que vayan a México a trabajar con ellos y le van a decir a su gente, mira, esto puede no estar tan bien, pero esto está súper bien. Pues en Córdoba tenemos buenos actores, buenas actrices, o sea, todo el material humano realmente es muy bueno. Ahora tenés posibilidades de acceder a beneficios, lo cual obviamente al final del día es lo que inclina la balanza. O sea, el mundo de la producción realmente es un mundo cruel. Cuando te digo cruel, es a que si vos no tenés beneficios, no existís, punto. O sea, no sos considerado. Una producción va a donde hay más beneficios. Entonces, si hay más beneficios en Uruguay, vas a Uruguay. Si hay más beneficios en Colombia, vas a Colombia. Si hay más beneficios en México, vas a México. Punto. Lo que además tiene Córdoba es que, bueno, tienes una base para empezar a hablar. Por más beneficios que tengas, si no tenés personal especializado, si no tenés actores y actrices, si no tenés equipamiento técnico, si no tenés locaciones, y no te sirve mucho tener el beneficio. Hay que marcarle para la cámara de fe, las posiciones del final para que no se tapen entre ellos. Esquivando cables, monitores, microfonistas y maquilladoras, hacemos una pausa. Al regreso,
Vamos a conversar con Mariano García, de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. Ya volvemos. Este episodio es auspiciado por el portal de datos abiertos de la Legislatura de Córdoba. En legislaturacba.gov.ar encontrarán información del unicameral sistematizada y en formato abierto para que pueda ser reutilizada, analizada y compartida públicamente. Mi nombre es Andrés Muney y soy el anfitrión de esta tercera temporada de Un Bien Común. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales, en nuestra web, en Spotify, Google Podcast y en las plataformas de su preferencia. Si les gusta este episodio, recuerden hacer clic en el botón seguir y activar la campanita para enterarse de próximos episodios. Y si nos quieren ayudar, pueden compartirlo. Muchas gracias. Continuamos. Un Bien Común, tercera temporada, episodio 2. Hacemos cine. Después de aquel hito que fue la entrega de créditos a la industria por parte de la provincia, surgió un plan superador: sancionar una ley que incluyera todas las demandas y proyectos del sector. Mariano García es director del Departamento Industria de APAC, la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. Desde ese organismo se comenzó a gestar el proyecto que en octubre de 2016 se transformó en la Ley 20.381, la Ley de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la provincia de Córdoba. A él le preguntamos por los antecedentes del audiovisual en Córdoba y por el impacto de aquella norma que, entre otras cosas, incluyó la creación del polo. Antes de eso, solo se hacía institucionales y publicidad. O bien trabajabas en un canal de los 3 canales de aire o en alguno privado de cable. Pero, digamos, ese era el ámbito laboral y el desarrollo del contexto laboral del sector. Ahora se amplía hacia los contenidos, hacia el cine, hacia las series. En ese momento se produjo La Chica que Limpia con ese fondo. Entonces, a partir de ahí, nosotros como productores nos organizamos. Luego se constituyó otra institución que es CAPAC, se constituyó APA, que son la Asociación de Animadores. El Sindicato de Cine amplió su convenio colectivo de trabajo y empezó a aplicar ese convenio colectivo de trabajo en Córdoba, lo cual también formalizó todos los roles y los escalafones de contratación y las condiciones de contratación de los trabajadores y técnicos. Y todo eso generó un contexto en el cual todas las asociaciones, junto con las universidades, desde APAC promovimos la necesidad de constituirnos en una mesa, que no fuéramos únicamente nuestra asociación u otra asociación o la universidad, que cada uno de nosotros lo estaba abordando de alguna manera parcialmente, poder promover un proyecto común. Mariano, ¿en qué momento logran que un proyecto como este tome estado parlamentario? Logramos que en el 2015 lo instalamos en los 3 principales candidatos a gobernador como parte de su plataforma, de manera que tuviésemos su compromiso en campaña para después pedirlo, digamos, durante la gestión. Esa fue la estrategia exitosa que tuvo la Mesa del Audiovisual Cordobés y, a decir verdad también, de los 3 candidatos, quien ganó, el gobernador Schiaretti, fue quien mayor visión de largo plazo tuvo vinculada a esta actividad, porque siempre nos mencionó en los encuentros previos que tuvimos en la campaña que este era un sector que le seguía al fomento del software que él, siendo secretario de Industria y después gobernador, había desarrollado. Y además coincidió, que creo muy a favor nuestro, que él fue quien realizó el decreto de 2008 en su primer gobierno para estas primeras películas. Y entonces al cabo, en 2015 ya habíamos estrenado, estábamos teniendo mucho éxito, con lo cual era como algo que fuimos a hablar con alguien que ya nos conocía y le pudimos demostrar resultados. Entonces todo eso conjugó en que en el año 2016 se presentó el proyecto de ley. Nosotros, como Mesa del Audiovisual, habíamos establecido una serie de 8 puntos que tenía que ver con qué es la ley audiovisual. Básicamente crea un fondo de fomento para financiar desarrollo, producción o coproducción de contenidos audiovisuales, todos los géneros, formatos que existan o puedan crearse. Entonces ahí entra todo. Y ese es el polo audiovisual Córdoba que se conoce hoy. Y lo que promueve es que todos los proyectos tienen que tener un 51% mínimo de empleo local, con mayor mérito a recibir estos beneficios si supera esa cantidad, si hay
equidad de género en las distintas áreas, porque muchas veces en la producción audiovisual, si tomás el total, tenés la equidad, pero no lo tenés, hay ciertas áreas en donde no la hay, entonces tenés mayor mérito por eso. ¿Cómo dimensionar el impacto de esta acción de lograr el apoyo del Estado provincial a la industria audiovisual? Para entenderlo, le pedimos a Mariano que nos ejemplifique concretamente qué cambios logró. Después de la sanción de la ley, hay un 21% más de productoras y empresas audiovisuales. Esa es una primera medición que tenemos como impacto positivo. Y lo que empieza a haber es, por un lado, inversión e impacto directo. Se hizo la cantidad de películas, series, etcétera, que produjo el fondo del polo. Pero a su vez, la presencia de una ley ordena hacia futuro. Da una seguridad de que hoy se puede empezar a pensar post pandemia y en este contexto en que vamos a poder tener un mediano y largo plazo. A lo que voy es que hoy son muchos más los proyectos que estás viendo que están en coproducción, que Buenos Aires ya conoce, que Córdoba tiene un fondo. Entonces, ¿qué pasa? El fondo que tiene el productor de Buenos Aires se suma al de Córdoba, juntos van a buscar otro de otro país. El viernes que viene tenemos una reunión por ejemplo, con los colegas de Paraguay, que los ayudamos también a sancionar su ley país, su ley nacional de audiovisual, y que tienen la escala que podemos tener acá en Córdoba. Entonces trabajamos muy juntos. Entonces lo que está empezando después de la sanción de la ley es a ver un sendero que empieza a hacer crecer la inversión y formalizar los vínculos y generar proyectos que en otro momento no se hubieran generado, y también prestar atención de la industria internacional y nacional de que en Córdoba hay técnicos, equipos y actores formados, y hay productoras profesionales. Entonces ya también se va deconstruyendo esa mirada de me tengo que ir con todo el equipo y con todo al interior y busco solamente el paisaje. Eso es lo que siempre sucedió. Ahora lo que está pasando acá es, ¿con quién me puedo asociar para? Que es muy distinto a voy y filmo allá. Y ese fue el espíritu de la ley. Es otro requisito, además del 51% de empleo local. Para recibir un beneficio te tenés que asociar o ser una productora local. Queda claro, además del apoyo gubernamental, que el hecho de que la técnica y el talento cordobés en esta industria comience a referenciarse a nivel regional es otro mérito de esta política de Estado. Y para destacar aún más el recurso humano que tenemos en la provincia, el testimonio de Analía Juan es más que válido. De origen entrerriana, es licenciada en teatro, docente, pero es, antes que nada, actriz. Y lo deja bien en claro de arranque. Actúo porque es lo que soy, actriz. O sea, como que en los últimos años me he dado cuenta que si hay algo con lo que me siento identificada primero es con mi profesión, con mi oficio. Creo que hasta antes que con mi género. O sea, me siento actriz por antes que todo. O sea, es como que no me imagino otra manera. De hecho, si en alguna oportunidad dejo de actuar, que casi no pasa porque siempre estoy haciendo algo, hay algo de mí que se empieza a desmoronar, que no entiendo por dónde ando. Es algo como que me constituye como identidad, que me da mucho placer, que me gusta mucho. Y bueno, creo que no sé hacer otra cosa además. Sería un inútil para todo lo demás. Lo de Analía con la actuación fue amor a primera vista, un romance perfecto que nació en la adolescencia y que persiste hasta hoy. Y cuando estaba en el secundario, una amiga mía me pidió que la acompañara a un taller de teatro que había en la municipalidad y que era gratuito, porque en ese taller había un chico que le gustaba a ella y le daba vergüenza ir sola, y yo la acompañé. Y la única enamorada de ahí que salió fui yo. Me enamoré del teatro y ahí quedé, atada para siempre. Esta destacada actriz que brilla en el cine y el teatro independiente ensaya también una suerte de recorrido histórico del mundo de la actuación en Córdoba. Sí, yo me acuerdo, qué sé yo, o sea, en los 90 me acuerdo que hacíamos teatro y me acuerdo haber tenido la conversación con compañeros de decir, me acuerdo patente que en una época las entradas al teatro valían 2 pesos, pero me recontra acuerdo de eso, y las del cine valían 3. Entonces decíamos, ay, ojalá algún día podamos cobrar lo mismo con la entrada al cine. Y eso hoy ya está dado, digamos, entonces como parece una pavada, pero digamos, significa que hay un espectador que está dispuesto también, ¿no?, a acercarse de otra manera. También en todos estos años yo he visto que muchas obras de teatro se han sostenido en el tiempo, como antes no pasaba. Antes ensayabas muchos meses y una obra exitosa duraba como mucho 2 meses.
Y ahora estamos hablando de espectáculos que están 15 años en cartel. Y digamos, con gente que solicita que sigan estando. Entonces me parece que ahí hay algo que se está instalando que es importante, porque significa que ese público que se acerca ya no es el público solamente que es habitué al teatro, los familiares o los estudiantes de teatro, los estudiantes de la universidad, sino que se está acercando a un público diferente y que uno lo ve, uno se siente, ve a las plateas caras desconocidas, y eso está bueno porque está llegando a otros lados. Y con el cine creo que pasa lo mismo también, que hubo un crecimiento importante. Yo me acuerdo que hubo como un boom muy fuerte alrededor del 2008, 2009, 2010, que fue con el origen de lo que se conoció como cine cordobés, que si bien no es que antes no hubiera habido películas cordobesas, porque sí las había, y había directores que trabajaban fuertemente, y que de hecho me parece que sentaron las bases para que eso se pudiera dar, pero sí hubo un momento que fue un momento en donde a partir de unas políticas que dieron ciertos préstamos y ciertos subsidios para que los jóvenes cineastas pudieran llevar adelante sus primeros proyectos, y a través de ciertos concursos se filmaron al mismo tiempo 3 grandes largometrajes, digamos, que marcaron como fuertemente la industria audiovisual cordobesa. Y a partir de ahí, después con la ley de medios también audiovisuales, también hubo un momento de mucho auge. Acá se filmaron varias series televisivas. Después después hubo una caída. O sea, hubo un momento que hubo parecía que de repente íbamos a tener un montón de trabajo, y empezó a haber trabajo y de repente hubo una caída de eso. Y creo que ahora con las nuevas políticas también de intentar impulsar las coproducciones o intentar impulsar el polo audiovisual de Córdoba a que se produzca acá, también eso está generando un movimiento interesante que está en un inicio, que estaría bueno que no se corte, digamos, que siga creciendo. Analía, para vos, ¿de qué manera impactan políticas públicas en la realidad de una actriz o un actor? Hace un año más o menos que un pequeño grupo de actrices fuimos convocadas por el Polo Audiovisual, de actrices que veníamos trabajando bastante en audiovisual, para hablar de las problemáticas del sector. El primer encuentro se dio a raíz de celebrar el Día Nacional del Actor y de la Actriz. Bueno, fuimos invitadas como a un evento al cual muchas de nosotras, voy a hablar por mí, pero que fuimos con una cierta desconfianza, o con una, no sé si desconfianza, pero sí como una alerta de decir, uno ya está como acostumbrado, que bueno, vaya a saber si de acá sale algo, qué sé yo. Y a partir de ahí lo que estuvo buenísimo fue que, como todas estas actrices, éramos todas mujeres que fuimos convocadas, que obviamente no representamos a la vasta cantidad de actrices y muy talentosas que hay en Córdoba, empezamos a tener reuniones entre nosotras como para discutir y reflexionar entre nosotras sobre las problemáticas que a nosotras nos parecían que eran del sector. Y lo que estuvo bueno es que fue como un comienzo de empezar a plantear las problemáticas propias del sector, o de lo que nos parece a nosotros que es el sector de la actuación. Porque creemos que en el Polo, durante mucho tiempo, desde la creación del Polo, hay como mucha representación de otras áreas, de las áreas técnicas, de la dirección, de la producción, y que la actuación no está tan representada y que tiene unas problemáticas muy propias. Entonces, ese espacio de diálogo, que terminó siendo muy fructífero porque fue enfrentarnos y encontrarnos, y que se nos invitara a charlar con las cámaras de productores, con el colectivo de cineastas, y empezarnos a dialogar, empieza a hacer que nos empezamos a entender y también ponernos en lugar en el otro, y no pelearnos tanto, sino como ver, sí, la producción necesita tener una figura de nivel nacional para que esa producción pueda tener un crecimiento exponencial en la venta de tickets, pero al mismo tiempo nosotros, por otro lado, los actores y las actrices de Córdoba estamos en un lugar siempre en donde se nos convoca para personajes de tercera categoría o extras, cuando tenemos en nuestro colectivo, digamos, actores que están muy a la altura de poder hacer un protagónico, y que son escasas las posibilidades, digamos, de desarrollo. Entonces muchas veces se generan un montón de producciones acá, pero se convocan y se traen actores y actrices de otros lados. Cuando tenemos, por ejemplo, una Eva Bianco que ganó el Festival de Cannes, le ganó a Ricardo Darín en la parte de actuación, y no lo sabe nadie en el país. Y esa actriz, digamos, no es convocada de la misma manera que un actor o una actriz de Buenos Aires, lo cual no está nada bueno. Entonces, un poco lo que creo que el desafío es empezar, y es lo que le estamos proponiendo, es, Jorge nos propuso
empezar a diagramar acciones y que las están llevando a cabo, lo cual la verdad que nos ha puesto muy contentas. Se empezó a poner en marcha como el proyecto se empezó a hacer una sesión de fotos para empezar a poner en marcha un proyecto que es hacer una base de datos de actores y actrices para poder ofrecer actores y actrices locales a las producciones que se hagan acá, lo cual me parece buenísimo. ¿Y cómo es ser protagonista del mundo de la actuación en Córdoba? Voy a ser muy poco objetiva con esto, pero es la mejor profesión del mundo, es la más hermosa de todas, a pesar de todas las que tiene sus cosas duras, obviamente. Yo igual no la cambio por nada, a mí me encanta. Pero bueno, que sí, que es un trabajo que como trabajo necesita ser remunerado y tener un espacio, y hay que generar esos espacios y que nosotros mismos también los tenemos que generar. Y creo que es un mundo muy amplio, que hay mucho por ver, que hay muchísimos actores y actrices en Córdoba, que está viendo mucha producción y muy buena, y que es una lástima que se la pierdan. Que a veces pagamos estradas estrambóticas para ir a ver una cosa de unos que vinieron de afuera y que la muestran en un teatro de Carlos Paz, y pagamos una fortuna para ir allá a ver eso, cuando tenemos por mucho menos dinero producciones de muy alto nivel en el teatro y en el cine también, que si nos indigna ver que en Granizo no se termina de representar bien Córdoba. Bueno, se estaban estrenando acá en Córdoba otras 2 películas cordobesas, llenas de actores cordobeses y muy buenos, que está bueno que las vean también, que estaría bueno que se vean masivamente. Bueno, eso, que es un mundo muy grande, muy, muy grande, mucho más grande del que se imaginan. Otra. Dale. Son distintas las áreas que intervienen en el proceso de producción y postproducción de una película. El sonido es una muy importante. Por eso fuimos a hablar con Alejandro Di Rienzo, del estudio de audio 440. Él nos contó que con el auge de la industria audiovisual de los últimos años, se les incrementó y diversificó el trabajo. 440 es un estudio de audio específicamente. Arrancó como un estudio dedicado solo a la música. Después le sumamos publicidad y después le terminamos sumando todo lo que es audio para cine. Tanto Foley, postproducción, mezcla, ADR, que es todo lo que es doblaje. Y también hacemos creación de música original y producción de música original. Es decir, no solamente brindamos el servicio de componer nosotros la música, sino de que otros compositores vengan y materialicen su música acá. Creo que fue 2009... que hubo una gran producción de películas en Córdoba, que de hecho uno de los problemas que se planteó es que no había técnica para absorber esa cantidad de películas. Entonces ahí fue cuando algunos productores nos contrataron como postproductores de audio, pues si bien no habíamos hecho películas, teníamos el know-how de toda la acústica, de todo lo técnico, y sabíamos cómo mezclar. Entonces ahí como empezamos. De dedicarse exclusivamente a la música, este estudio se transformó para trabajar mucho más con cine y publicidad. Tomando datos pre-pandemia, podríamos decir que el cine ocupaba un 40%, otro 40% la publicidad y un 20% la música. Después anexamos un estudio de publicidad y finalmente anexamos un estudio de mezcla para cine. Pero hoy en día los estudios que más se usan son el de publicidad y el de cine, digamos. Hay días que el estudio de música está cerrado, digamos. En el final, le pedimos a Jorge Álvarez que nos grafique en términos numéricos y económicos la llegada del polo audiovisual. El año pasado, por cada peso invertido del polo audiovisual, entraron a la provincia 7,10. O sea, por un peso que puso el polo, ingresaron a la provincia de Córdoba para filmar 7,10, que se gastaron en hoteles, gastronomía, servicios de transporte, más honorarios de técnicos, actores, o sea, gasto local. Por un peso hubo una producción de ese peso en 7,10. Para cerrar, hay que decir que en 5 años el gobierno de la provincia de Córdoba invirtió 297 millones de pesos que generaron 168 contenidos junto al sector audiovisual.
Gracias a esa decisión, podemos hacer un resumen de las últimas producciones. Entre enero y febrero se rodó durante 6 semanas Ángeles, película de Paula Markovich en coproducción con México. También la serie Gastón, Mujeres que nunca me amaron, dirigida por Santiago Sgarlata y Ramiro Méndez Roy, que se grabó en Córdoba por 6 semanas. Además, se filmó en Carlos Paz El verano más largo del mundo y Alma Mula, largometraje que se rodó durante una semana en Córdoba y ahora están haciendo lo mismo en Santiago del Estero. Pasional es otra película en coproducción filipino-argentina que se rodó a fines de 2021 en Córdoba y que la dirigió Francisco D'Intino. También en marzo se filmó Trinchera, un documental unitario que se va a emitir por Canal Encuentro y cuenta la historia de la imprenta clandestina que construyeron bajo tierra militantes del PRT a comienzos de los 70, con dirección de Leopoldo Obligado. En Río Cuarto se filmó la serie documental Camioneras. En mayo largó el rodaje de La noche que luché contra Dios, de Rodrigo Fernández Engler. Y en septiembre hará lo propio la nueva película de Eugenio Zanetti, Hora Mágica, con Luciano Cáceres y Geraldine Chaplin, entre otros. En cuanto a estrenos, este año podremos disfrutar de varias películas que se filmaron aquí, como Matadero, El Vasco, Los Delincuentes, Sangre Burdalac, Paula, Los Inoportunos, El Ciervo Inútil, Felipe, Sobre las Nubes, El Ucumar y El Club de Pesca. Y sí, con tantas producciones, la industria audiovisual cordobesa vive a sed caliente. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escuchar. La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un bien común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba. Tercera temporada, episodio 2. Hacemos cine.